El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia, y su historia es muy larga y complicada, llena de personajes fascinantes, batallas épicas y grandes logros. Todo comenzó en la ciudad de Roma, en lo que hoy es Italia, alrededor del año 753 a.C., según la leyenda. La leyenda dice que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que fueron criados por una loba. Rómulo mató a Remo en una pelea sobre dónde construir la ciudad, y así Roma fue fundada por Rómulo. Al principio, Roma era solo una pequeña ciudad-estado, pero poco a poco comenzó a crecer y a conquistar a sus vecinos. La primera fase de la historia romana es conocida como la monarquía romana, que duró desde la fundación de Roma en 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Durante este tiempo, Roma fue gobernada por reyes. Según la tradición, hubo 7 reyes de Roma, siendo el último Tarquinio el Soberbio, quien fue expulsado del trono por su tiranía, dando lugar al establecimiento de la República Romana. La República Romana fue establecida en el 509 a.C. y duró hasta el 27 a.C. Durante la República, Roma no tenía un rey, sino que era gobernada por 2 cónsules elegidos cada año por los ciudadanos. El Senado, una asamblea de ancianos de las familias más importantes, también tenía mucho poder. Sin embargo, no todos estaban contentos con la República, y había muchas luchas internas por el poder. A pesar de esto, Roma continuó expandiéndose y conquistando nuevas tierras. Uno de los momentos más importantes de la historia de Roma fue la Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre el 218 y el 201 a.C. En esta guerra, Roma luchó contra Cartago, una poderosa ciudad-estado en el norte de África. El general cartaginés Aníbal fue famoso por cruzar los Alpes con un ejército de elefantes para invadir Italia. Aunque Aníbal ganó varias batallas, al final Roma salió victoriosa y Cartago fue destruida en una guerra posterior, la Tercera Guerra Púnica, en el 146 a.C. Después de las guerras púnicas, Roma siguió creciendo y conquistando más territorios, llegando a dominar gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. La expansión territorial trajo consigo muchas riquezas, pero también muchos problemas. Había tensiones sociales entre los ricos y los pobres, y las luchas internas por el poder se volvieron más intensas. En el siglo I a.C., Roma se vio envuelta en una serie de guerras civiles. La primera guerra civil fue entre el general Cayo Mario y su antiguo lugarteniente, Sila. Sila ganó y se convirtió en dictador, pero después de su muerte, las luchas por el poder continuaron. Uno de los líderes más importantes de este periodo fue Julio César, un brillante general y político. Julio César conquistó la Galia, lo que hoy es Francia, y se hizo muy popular entre sus soldados y el pueblo. Sin embargo, su creciente poder preocupaba a muchos en el Senado, y en el año 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con su ejército, desatando una guerra civil. César ganó la guerra y se convirtió en dictador vitalicio, pero esto no le gustó a todos y fue asesinado por un grupo de senadores en el año 44 a.C., en los idus de marzo. La muerte de César llevó a más luchas internas, y finalmente su sobrino y heredero adoptivo, Octavio, se convirtió en el primer emperador de Roma, tomando el nombre de Augusto en el año 27 a.C. Este fue el comienzo del Imperio Romano. Bajo el imperio, Roma alcanzó su máximo esplendor. Los emperadores construyeron grandes monumentos y edificios, como el Coliseo, y la ciudad de Roma se convirtió en el centro del mundo conocido. El gobierno del imperio era muy diferente al de la República. Aunque el Senado seguía existiendo, el emperador tenía el poder supremo. Los primeros emperadores, conocidos como los Julio Claudios, eran descendientes de Julio César y de su esposa, Livia. Augusto gobernó hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, y su sucesor fue su hijastro Tiberio. Tiberio fue un buen administrador, pero no era muy querido por el pueblo. Le siguieron Calígula, quien fue famoso por su crueldad y locura, y Claudio, quien expandió el imperio conquistando Britania. Luego vino Nerón, conocido por su tiranía y por supuestamente tocar la lira mientras Roma ardía en el gran incendio del año 64 después de Cristo. Después de la muerte de Nerón en el 68 después de Cristo, Roma vivió un año de caos conocido como el Año de los 4 Emperadores, en el que 4 diferentes hombres se proclamaron emperadores en rápida sucesión. Finalmente, Vespasiano, un general experimentado, tomó el poder y estableció la dinastía Flavia. Su hijo, Tito, terminó la construcción del Coliseo y dirigió la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Luego vino Domiciano, quien fue un gobernante efectivo pero también muy temido. Después de los Flavious, llegó el tiempo de los llamados 5 buenos emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio.
Durante este tiempo, el imperio alcanzó su máxima extensión y disfrutó de un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Trajano fue un gran conquistador y llevó el imperio a su mayor tamaño, mientras que Adriano es conocido por construir el muro de Adriano en Britania para proteger el imperio de las tribus del norte. Marco Aurelio, además de ser emperador, fue un famoso filósofo estoico y escribió las Meditaciones, una obra de reflexión personal y sabiduría. Sin embargo, después de Marco Aurelio, el imperio comenzó a enfrentar más problemas. Su hijo, Cómodo, fue un gobernante incompetente y su asesinato en el año 192 después de Cristo llevó a otra guerra civil. En el siglo III, el Imperio Romano pasó por una crisis severa conocida como la crisis del siglo III. Hubo muchos emperadores en un corto periodo de tiempo, y el imperio se enfrentó a invasiones bárbaras, problemas económicos y rebeliones internas. El emperador Diocleciano, que gobernó desde 284 hasta 305 después de Cristo, intentó resolver estos problemas dividiendo el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división ayudó a administrar mejor el vasto territorio, pero también creó rivalidades y divisiones. Diocleciano también llevó a cabo la última y más grande persecución de cristianos en un intento de fortalecer la unidad del imperio. Después de Diocleciano, Constantino se convirtió en emperador y unificó el imperio de nuevo. Constantino es conocido por ser el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y por fundar la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, como la nueva capital del Imperio Romano de Oriente. Bajo su gobierno, el cristianismo se convirtió en una religión tolerada, y más tarde, bajo el emperador Teodosio, se convirtió en la religión oficial del imperio. A pesar de estos intentos de mantener la unidad y estabilidad, el Imperio Romano de Occidente continuó enfrentando problemas. En el año 410 después de Cristo, Roma fue saqueada por los visigodos, un pueblo germánico, y en el 455 después de Cristo fue saqueada nuevamente, esta vez por los vándalos. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó cuando su último emperador, Rómulo Augustulo, fue derrocado por un líder germánico llamado Odoacro. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo por casi 1000 años más. Los bizantinos consideraban a sí mismos como romanos y mantuvieron muchas de las tradiciones romanas. El Imperio Bizantino tuvo su propia serie de altibajos, enfrentando invasiones, plagas y conflictos internos. Sin embargo, también tuvo periodos de gran esplendor, especialmente bajo el emperador Justiniano, quien intentó reconquistar las tierras del antiguo Imperio Romano de Occidente y codificó las leyes romanas en el famoso Código de Justiniano. El Imperio Bizantino finalmente cayó en 1453 cuando los otomanos conquistaron Constantinopla. Esta caída marcó el final del último remanente del Imperio Romano y el comienzo de una nueva era en la historia. El legado de Roma es inmenso y su influencia se puede ver en muchos aspectos de la vida moderna. La lengua latina, que fue el idioma del Imperio Romano, es la base de muchas lenguas modernas como el español, el francés, el italiano y el portugués. El derecho romano ha influido en los sistemas legales de muchos países, y las ideas romanas sobre el gobierno, la ingeniería y la arquitectura han dejado una huella duradera en el mundo. Así que, aunque el Imperio Romano ya no exista, su impacto sigue vivo hasta nuestros días.